Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y vamos a hablar de economía. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué hablan de economía en momentos en que la política está dominando la agenda con la detención, la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, lo que está pasando a nivel internacional con el conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán y cómo eso afecta a todo el mundo, a cómo nos tiene en vilo y cómo crece la incertidumbre? Bueno, precisamente por eso. Porque cuando crece la incertidumbre, lo que se afecta es la economía y entonces tenemos que ver dónde estamos parados y hacia dónde podemos llegar a ir en los próximos días, en los próximos meses, en una Argentina que tiene que pasar por las urnas todavía en varias ocasiones más y que tiene que afrontar muchos de los compromisos que se han asumido en materia de deuda y afrontar la necesidad de crecer para poder tener un futuro mejor en medio de todo este escenario. Esa es nuestra propuesta para hoy, analizar las circunstancias con un gran especialista. Nosotros les proponemos ahora que nos acompañen primero con nuestros anunciantes y después sí, comenzamos con el programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia, para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia, con tecnología Turbo Clean, es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y lo dicho, vamos a hablar de economía en un escenario en el cual nos encontramos en días dominados por la política, ¿no? Sobre todo por la política judicial y lo que ha ocurrido con la expresidenta Cristina Kirchner, pero también por lo que está pasando en el escenario internacional, ¿no? Ocurriendo el conflicto bélico en Medio Oriente, y todo esto, como sabemos, tiene impacto en nuestra economía, más allá de el camino que está transitando el gobierno de Javier Milei. Para analizar estas circunstancias vamos a hablar con un especialista en la materia, un querido amigo de la casa, me refiero a Daniel Artana. Daniel, ¿cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, gracias, Walter, gracias por invitarme. No, realmente es un placer. Y quería pensar con vos, bueno, cómo lo que está ocurriendo, sobre todo a nivel internacional, puede llegar a afectarnos o puede llegar a modificar el escenario que está transitando la economía. Sabemos que el conflicto en Medio Oriente ha movido el precio del petróleo y hay cierta incertidumbre que va creciendo a nivel global. ¿Puede llegar a impactarnos aquí en nuestra economía doméstica? Bueno, la primera cosa es que ha habido un rebote en el precio del petróleo. Eso en el pasado a nosotros nos perjudicaba como país, hoy nos favorece porque somos exportadores netos de energía. Es decir, la caída que habíamos tenido antes de $80 el barril al 63, 64 nos costaba 2.000 millones de dólares de exportaciones, más o menos. Esto se ha revertido, así que dejaríamos de perder eso y podríamos mejorar el superávit energético que, como se preveía, digamos, a principios de año. Ahora, obviamente, eso te pone también alguna presión al alza en los precios de los combustibles, que en su momento, cuando bajó el precio de referencia, que es el petróleo Brent, las petroleras acá, lideradas por YPF, bajaron los precios al mercado interno. Ahora,
algún momento, tarde o temprano, van a tener que reaccionar en el sentido opuesto. Es decir, ese va a ser un poco el efecto negativo que tendría esta medida, pero en el neto a nosotros que suba el precio de la energía nos favorece. Después, obviamente, que un mundo en conflicto bélico genera problemas, pero bueno, mientras se contenga y la cosa no pase a mayores más allá del Medio Oriente, tendremos este efecto en el precio de la energía y después habrá que ver. Lo primero que se me ocurre pensar es que si aumenta el precio de la energía a partir de lo que está ocurriendo con el petróleo, lo que vamos a tener es un impacto inflacionario, por lo menos en los costos de distribución, de logística, ¿no? No, vamos a tener un impacto en precios, porque vos pensás que las petroleras acá aprovecharon a bajar los precios cuando bajó el precio internacional. Después eso quedó un poco moderado por un aumento en la presión tributaria sobre el sector, que viene recuperando el impuesto perdido durante el gobierno anterior, que no lo actualizó por inflación. Y además está el efecto del tipo de cambio. Ahora vas a tener un efecto en el otro sentido, pero en el agregado del país te significa más dólares de exportaciones que no los vamos a perder, como hubiera ocurrido si el petróleo se mantenía bajo. No te olvides que es lo mismo que pasa cuando aumenta el precio del trigo o el precio del maíz. Porque digo la soja porque la soja no se consume prácticamente en el mercado interno. Sí. Vos tenés un efecto negativo en los consumidores, pero en el agregado el país gana porque sos exportador neto de esos productos, ¿no? Mencionaste el precio del petróleo y lo asociaste con el dólar, ¿no? Y quería consultarte precisamente por el tipo de cambio, porque se ha hablado y se habla mucho, ¿no?, en estos días respecto del nivel del tipo de cambio en el cual lo está tratando de sostener el gobierno dentro de lo que es esta nueva política, de este nuevo sistema de bandas que se ha implementado hace poco tiempo y del cual no logramos ni ver que baje hasta el piso que quiere el gobierno para comprar dólares o que suba, como algunos habían especulado cuando se dispuso, ¿no?, este nuevo sistema. Te pregunto, ¿estamos en un nivel lógico del tipo de cambio para lo que es la economía doméstica? ¿Está el tipo de cambio, está el peso apreciado, como algunos remarcan? ¿Cómo estás viendo esta circunstancia? Bueno, primero el piso no lo ha tocado nunca, sí. Ni lo va a tocar, porque el piso se va apreciando, con lo cual el nivel del piso, si sonaba medio bajo cuando empezaste a 1.000, ahora baja al 1% mensual nominal y además tenés el efecto de la inflación, con lo cual yo no creo que sea sostenible el piso de la banda. Es cierto que las bandas son un instrumento temporario, porque el gobierno, en la lógica del programa del gobierno, está que en algún momento las bandas se eliminan o se vuelven irrelevantes y por lo tanto flotas libremente. Para eso es distinto de decir si este nivel está bien. Ahí hay que tener en cuenta una cosa, ojo, porque desde que recordemos el último valor del dólar mayorista previo al cambio de régimen, el 11 de abril valía 1.078 pesos por dólar. Para los exportadores el dólar efectivo era más alto porque tenían el dólar blend que desapareció, con lo cual el valor del tipo de cambio mayorista hoy los deja más o menos igual que lo que estaban 2 meses atrás. Para los que compiten con las importaciones se ha depreciado 10% en estos 2 meses, porque hoy estás casi 1.200. Claro. Entonces, ojo, porque la discusión se hace como ignorando lo que está pasando en el mercado. No es que se ha quedado quieto, se ha depreciado el tipo de cambio mayorista desde aquel momento con distinto impacto según el sector en el cual estabas. Si sos exportador o si compras. Y el tercer elemento, si este nivel es razonable. Bueno, hoy el gobierno no interviene mucho, interviene un poco con futuros, parecería que está flotando. Ahora, la pregunta que uno puede hacerse es si tenés todos los compradores que tendrías en un contexto normal, y parecería que no, porque uno de los compradores que debería estar y estaba previsto que estuviera era el Banco Central y el Tesoro, comprando divisas, uno para hacer frente a sus pagos de deuda y otro para acumular reservas, y no han estado hasta ahora. El gobierno en estos últimos días decidió cambiar lo que había anunciado unos días atrás, no lo del Banco Central, que siguen diciendo que va a comprar únicamente en el piso de la banda, pero al Tesoro le han cambiado de opinión y han dicho que pueden comprar aún dentro de la banda en la medida que tenga superávit genuino de pesos. Ahora, en la medida que vos le vas agregando demandantes al mercado, el tipo de cambio tiene más para ir para arriba que para abajo. Entonces, en realidad me parece que la pregunta es si esto va a ser así hasta la elección. Mi impresión es que después de la elección seguramente vamos a tener un mercado cambiario donde vamos a tener al Tesoro y yo creo que en algún momento también al Banco Central comprando adentro de la banda, porque necesita acumular reservas con compra de dólares, no solamente con deuda.
Bueno, es una de las alertas también que han marcado varios economistas, ¿no? La falta de acumulación de reservas, más allá de la meta propia que se había fijado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cómo lograr que este momento de la economía, bueno, empiece a generar dólares para poder afrontar momentos que por ahí no sean ni siquiera como este, ni siquiera te digo más positivos, ¿no? Pero por lo menos como este. Bueno, es que el punto es que si vos tenés un demandante adicional, los dólares van a ir apareciendo porque se va a ir depreciando el tipo de cambio, lo cual te desalienta a otros compradores de dólares y te alienta a algunos oferentes de dólares. Sí. Más allá de que el mercado cambiario por ahí no reacciona, en general todos los mercados no reaccionan ante las señales de precios en forma automática. Pero está claro que hoy lo tenés por debajo de donde estaría si el Banco Central estaría comprando, no sé, 500 millones de dólares por mes o 1.000 millones de dólares por mes. El gobierno hasta ahora ha dicho lo voy a hacer con endeudamiento y para el Tesoro han extendido estas licitaciones de bonos que se suscriben en dólares pero que se pueden hacer con pesos. El Banco Central ha emitido exitosamente el RIPO 2 con una tasa de interés menor que el RIPO 1, pero no podés seguir haciendo esto con deuda porque la meta de acumulación de reservas es muy exigente y en algún momento van a tener que comprar en el mercado y yo veo que eso hasta es saludable, digamos. El programa estaba previsto que uno compraba en el mercado con el aumento de la demanda de pesos que ocurre naturalmente en un proceso de desinflación como el que afortunadamente está viviendo la Argentina. Así que a eso vamos a ir en algún momento. Tenemos elecciones, el gobierno tiene un foco muy particular y es entendible en la tasa de inflación. Seguramente está tratando de evitar algún ruido adicional en la tasa de inflación, pero a mí me parece que tarde o temprano el Banco Central va a comprar dólares adentro de la banda. ¿Y es sostenible este proceso de desinflación que estamos viendo? ¿Vos crees que podemos llegar en esta misma recta que se ha acelerado en los últimos meses, ponerle a una elección en la que la inflación arranque con un 0 o esperar al año próximo como se puso como meta Milei? ¿Lo ves viable? No, que empiece con un 1 creo que es posible, con 0 me parece muy ambicioso. Ojo porque el dato de mayo, que fue 1,5, en la inflación núcleo fue 2,2. Ajá. Ahí ayudaron mucho los estacionales que tuvieron deflación y eso no va a ocurrir todos los meses. Entonces, y en junio tenés algunos aumentos de servicios, subió el colectivo, probablemente tengas algo en los combustibles, por lo que hablábamos antes. Claro. O sea, lo importante no es mirar el mes a mes o la semana a semana, sino mirar la tendencia. La tendencia ha venido bajando por escalones. Bajaste después de la suba inicial, que pasamos del 12, que es la última lectura del gobierno anterior en noviembre, a 20 y pico. De ahí bajamos, acordate que había parte del kirchnerismo que decía no se va a bajar del 6%, bueno, bajamos del 6, fuimos un escalón de 4, estuvimos unos meses al 4, uno se va a bajar de 4, bajamos a un escalón entre 2 y 3, estuvimos unos meses ahí entre 2 y 3 y ahora parecería que vamos, con bastante esfuerzo, un escaloncito más abajo. Eso es lo que yo creo que va a ir ocurriendo de acá para adelante. Mi impresión es que si esa es la dinámica, va a ser difícil que votemos en octubre con la inflación de septiembre, que es la que va a estar, la que se va a conocer justo antes de la elección de octubre, empezando con 0. Pero tampoco es tan relevante eso. Claramente la inflación va a ser mucho más baja de la que le dio el gobierno y eso es un dato positivo de la política económica actual. Sin duda, ¿no? Un dato que empieza a sacar gente de la zona de la pobreza, ¿no? Lo hemos visto también con el último movimiento de la canasta básica. El interrogante que está abierto ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el empleo? ¿No? Teniendo en cuenta que la actividad vemos que recupera, pero solamente en algunos sectores, en la energía, en la minería, no se está derramando demasiado, ¿no? para otras áreas. Sí, tenés una recuperación dispar. Ahora, a pesar de toda la discusión que ha habido sobre la actividad económica, el tipo de cambio, no has tenido un efecto muy notable en el desempleo, ni a favor ni en contra. Se ha mantenido ahí. Recordá que en la década del 90, cuando tuvimos una gran reforma económica y además un tipo de cambio fijo, tuvimos un salto muy importante en la tasa de desempleo. Sí. Eso afortunadamente no ha ocurrido y hay distintas explicaciones posibles. Una que es el mercado de trabajo mucho más informal que antes, que es una mala noticia, pero cuando te toca circunstancias como esta, esa parte del mercado de trabajo es muy flexible. Y acordate que en economía
lo que es rígido por precio ajusta por cantidades y viceversa. En la medida que ahí los ingresos son más flexibles a la baja, no tenés tanto impacto en el empleo. Pero aún en el sector de empleo privado formal, porque en el empleo público ha habido alguna caída de empleo, tampoco tuviste un cambio muy importante. Y eso en parte tiene que ver con otro mal dato, pero que va recuperando de a poco, que tiene que ver con que los salarios reales de la economía argentina, si bien han recuperado todo lo que habían perdido desde noviembre del 23, están todavía entre 25 y 30% por debajo de donde estaban en el 17 o en el 15, que son los salarios reales más altos. Y medidos en dólares también están bastante por abajo, los costos laborales, o por lo menos los salarios que percibe la gente. Entonces, en alguna medida compensaste, entre comillas, con menor P, el efecto por ahí podrías tener negativo por el lado de los cambios bruscos que está sufriendo la economía argentina. ¿Esto es bueno? No, pero también te explica que en alguna medida la masa salarial se ha recuperado más por salario que por empleo, y no has tenido un problema de desempleo como desafortunadamente tuvimos en los 90 o en otros momentos de la economía argentina. Este es un indicador de todas maneras a seguir muy de cerca, porque cuando uno tiene algún problema a ver, si el desempleo sube mucho, te está mostrando que el nivel del tipo de cambio real está demasiado bajo, te está mostrando un desacople ante cambios profundos que los sectores que ganan no pueden compensar la velocidad a los que van perdiendo. Y eso es una cosa para mirar muy de cerca, sobre todo teniendo que en cuenta que este es un gobierno en el cual la palabra política industrial, que en realidad es política de reconversión productiva, le genera bastante alergia. Así que no me parece que uno pueda esperar ahí algún tipo de política pública que trate de morigerar el impacto, más allá de que yo tampoco creo mucho en ese tipo de políticas públicas, pero es una discusión que vale la pena dar, digamos. Porque vos tenés cambios muy profundos en la economía y tenés ganadores y perdedores. Y si los ganadores no van al ritmo de los perdedores, o los ganadores son mucho más capital intensivo que los perdedores, podés tener un problema en el mercado laboral. Claro, porque bien lo mencionás, ¿no? Hay una decisión política del gobierno que tiene que ver también con el ajuste fiscal que se ha llevado adelante, que es, bueno, no destinar fondos a la obra pública, ¿no? Y eso en el interior del país solía ser, bueno, una herramienta muy fuerte para la generación de empleo, sobre todo en las localidades y en las provincias donde no se van a radicar las empresas, ¿no? Los grandes polos industriales. Y no estamos viendo tampoco, ¿no?, un gran movimiento desde ese lado. Digo, estaba mirando números de la inversión extranjera directa y más allá de lo que mencionaba antes, ¿no?, el tema energía o minería, no ves un gran movimiento desde ese lado. Con lo cual, el empleo ahí, en algún momento, me imagino que vas a tener algún tipo de reacción en el interior del país. Bueno, en realidad hay varias cosas importantes que vos mencionabas, bastantes datos interesantes. Primera cuestión, ha habido un corte muy importante en la inversión pública nacional, que venía 1,5 del PBI, está en 0,4. También es cierto que eso te permitió en alguna medida bajar la inflación, que te da algo por otro lado. A nivel de provincias no hay datos con la misma frecuencia que la nación, pero también ha bajado un poco la inversión pública, porque muchas por ahí de las obras que vos mencionás son subnacionales, no nacionales. Y aun cuando el gobierno hubiera lanzado las famosas PPP, ahí tenés un ejemplo de lo que hablábamos antes. Vos tuviste primero el recorte y eventualmente mañana, ahora se van a licitar rutas, ¿no? Sí. Si vos se licitan las rutas y empieza a haber actividad ahí de algún tipo de mantenimiento y de inversión, vas a tener algún efecto que en este caso va a ser por ahí de inversión privada, pero lo hiciste un año y pico después que cortaste la inversión pública. Ahí tenés un tema de diferentes velocidades de que era lo que hablábamos antes. Y en materia de inversión extranjera directa, si mirás los primeros meses de este año que tenemos información del mercado cambiario, en la parte de flujos, porque vos inversión extranjera directa tenés nuevos aportes y tenés reinversión de utilidades que no pasan por el mercado cambiario de Buenos Aires, pero los flujos fueron negativos. O sea, se pagó, hubo extranjeros que le vendieron empresas a nacionales. Claro. Y estos fueron al mercado cambiario y le pagaron. Eso también te marca que tenés una desacople entre lo que por ahí uno ve venir en materia de energía, que es cierto que ha habido algo por el tema de financiamiento con deuda, pero vos podrías tener en los sectores de minería y de energía, deberías esperar más inversión extranjera directa, y lo que por ahí te ocurre en el corto plazo, que el efecto el primer año fue igual de malo que en los años anteriores,
y en lo que va de este año hemos tenido inversión extranjera negativa. Es puntual, yo tampoco me preocupa mucho eso, pero te marca que no has tenido, otra vez es un tema de timing, la inversión extranjera, si hacemos las cosas bien va a venir, porque tenés oportunidades que se están abriendo para inversores nacionales y extranjeros que ya están en el país y nuevos, pero tenés un tema de velocidades. Entonces, mientras vos ves que en algunos sectores se produce la caída, la reacción en otros lleva más tiempo. Y eso es parte de estas velocidades distintas a las que te pueden generar algún dolor de cabeza. Ahora, se suele señalar que una de las cosas que mira el inversor extranjero a la hora de ir a volcar sus fondos a algún país es también la cuestión política, ¿no? Sobre todo acá en la Argentina. Y te pregunto si lo que está ocurriendo ahora con Cristina Kirchner y toda esta movilización en su entorno y la posibilidad de que deje de ser candidata inhabilitada de por vida, puede llegar a generar algún tipo de movimiento en ese aspecto. Mira, yo creo que lo importante acá no es los nombres, sí, sino la visión que tienen quienes puedan hacerse cargo del país si es que cambia de manos en el 27, en el 31, en el 35. Porque, a ver, si vos mirás lo que pasó en Chile, por ejemplo, que pasaste de una economía de mercado con los Chicago Boys o gente muy ortodoxa en comando en la época de Pinochet. Bueno, primero viene Aylwin, que en la campaña tenía por ahí propuestas políticas económicas que eran del todo prudentes, finalmente no hizo gran parte de lo que proponía, más o menos confirmó el rumbo económico, más allá de que subió un poco el gasto y los impuestos. Después fuiste cambiando a otros presidentes de centro-izquierda, más allá el medio estuvo también un presidente de centro-derecha como Piñera, y cada vez iba más a la izquierda. Te fuiste a Lagos, después a Bachelet, y finalmente a Boric. No sé si hay alguien más a la izquierda en Chile que pueda llegar a ser presidente, pero lo importante es que no cambiaste el rumbo económico. Entonces, en Chile tenés matices, obviamente, que los presidentes cambian un poco, más impuestos, más regulaciones, pero entre las cosas que son lógicas. A nadie en Chile se le ocurre pensar que si tenés déficit público financiado con emisión no vas a tener inflación. Bueno, eso es lo que tuvimos en la Argentina del año 19 al 23 y antes también en la época del kirchnerismo. Es decir, gente que desafía la ley de gravedad. Entonces, eso es lo que me parece que mira un inversor. ¿Puede en Argentina volver a tener un gobierno de un nivel de primitivismo tal en materia económica como tuvimos, yo diría, a partir del 2011 y después en el 19-23? Y bueno, esa es la discusión. Por eso esto trasciende a la figura de la expresidenta ahora presa. La pregunta es si los candidatos de ese espacio o de un peronismo más amplio entienden el ABC de la política económica. ¿Me entendés? Esa es la pregunta central. Porque en definitiva a mí me ha tocado, y yo lo he contado varias veces esto, que te agarran inversores argentinos que por ahí están en el exterior, o no argentinos, no importa, gente que ha invertido en el país en su momento, y que te dice, ahora estoy mirando de afuera. ¿Y por qué miras de afuera? Y porque los argentinos votaron a Alberto Fernández. ¿Qué pensaron, que iba a ser distinto? ¿Pensaron que no iba a ser populista? Entonces, ante ese razonamiento, más allá de que sea justo o injusto, no sé, pero lo que te quiero decir es que esa es un poco la visión. O sea, vos acá, en lugar de corregir, tiraste todo por la borda y empezaste no. Lo mismo pasó con la convertibilidad, Walter. Claro. En lugar de corregir algunas cosas que tenía la convertibilidad, la volamos por los aires, y después que la volamos por los aires hicimos la mayor redistribución de ingresos más regresiva que se te puede ocurrir, especificando los préstamos en dólares y manoteando los depósitos. Violamos cuanto contrato internacional de servicio público habíamos firmado. Cosas innecesarias. Después le metimos un recorte a la deuda, a la renegociación de la deuda en el año 2005, también innecesario. Mientras que en paralelo Uruguay hacía una renegociación mucho más amistosa. Hoy el riesgo país de Uruguay está bajo de 100 puntos, el nuestro está en 700. Es decir, las macanas se pagan. Entonces eso de darte el gustito para la tribuna, que en alguna medida fueron Néstor Kirchner con Labaña, en su momento la reestructuración de la deuda, o Duhalde de Mendiguren en el momento de esta renegociación de contratos, las barbaridades se pagan. Entonces eso es lo que por ahí me parece que mira un inversor de afuera, más allá de que le gusta el rumbo que tiene el gobierno actual, o no, porque también le preocupan algunas cosas el gobierno actual. ¿Me entendés? Sí. Entonces yo digo eso, más que la figura de si vuelve, porque otra vez puede volver
no parece ahora porque no tiene la posibilidad de hacerlo, pero ponele que volviera Cristina en el futuro. Si cambió su visión de política económica y se deja asesorar por gente que entiende, pero ahí no es tan traumático, más allá de que al principio, acordate que el mercado pensaba que Lula comunista iba a llevar al desastre a Brasil. Claro. Y al poco tiempo se dieron cuenta que iba a hacer cosas más o menos sensatas y Brasil terminó sobreviviendo ahora la tercera presidencia de Lula. Entonces, no es la figura de una persona, es que esa persona entienda cuáles son las restricciones básicas de economía y se deje asesorar por gente que entiende esas restricciones básicas. Sí, el punto, como siempre, no es con qué Argentina te vas a encontrar el día de mañana como para poder proyectar inversiones. Exactamente. Daniel, te agradezco muchísimo estos minutos. Realmente siempre me da mucho gusto poder charlar con vos y entender lo que está pasando, que es a lo que nos ayudás. Así que te mando un fuerte abrazo y nos reencontraremos prontamente. Seguro. Gracias, Walter, por convocarme. Abrazo. Un placer. Daniel Artana, el economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, un hombre que sabe mucho y que nos ayudó a entender un poquito lo que está pasando en este momento y hacia dónde podemos llegar a dirigirnos. Nosotros ahora nos vamos a dirigir hacia el final del programa. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, como hacemos cada semana aquí, adelantando las noticias. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.